tres razones para convencernos de que Jesús resucitó de los muertos. Antes y después de la vida y muerte de Jesús, existieron en Israel un gran número de movimientos mesiánicos. Casi en todos los casos, el líder mesiánico murió, y murió asesinado, muchas veces ejecutado. Y después de su muerte, esos movimientos se desmoronaban. Todo el mundo volvía a casa y fin de la cuestión. De todos esos movimientos, solo hubo uno que no se derrumbó tras la muerte del líder. No solo no desapareció, sino que se expandió en un periodo alrededor de 300 años y lo hizo por todo el imperio romano. Entre todos esos movimientos mesiánicos, ¿qué hacía que la fe cristiana fuese diferente? Los cristianos dicen que la diferencia está en aquello que ocurrió después de que su líder fue asesinado. Así pues, ¿qué es lo que hizo que el cristianismo creciera de forma insólita tras la muerte de su fundador? La resurrección de Cristo. Fundamentalmente, son tres las razones que se entrelazan para convencernos de que Jesús resucitó de los muertos. El hecho de que la tumba estaba vacía, el testimonio de un gran número de testigos y el impacto de por vida que tuvo en los seguidores de Jesús. Veamos algunos pasajes del Evangelio de Marcos y encontremos la primera razón para que jamás dudemos, para que estemos plenamente convencidos de que Jesús resucitó de los muertos. El hecho de que la tumba estaba vacía. Vayamos a la altura del capítulo 15 de este Evangelio de Marcos, los versículos 37 al 43, y leamos, por favor. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Todo esto sucedió el viernes, el día de preparación anterior al día de descanso, es decir, el sábado. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Jesús murió a media tarde del viernes y el día de reposo, el día de descanso, comenzó cuando el sol se ponía. La ley judía no permitía trabajar en el día de reposo, lo que significaba que no podían enterrar el cuerpo de Jesús esa noche o al día siguiente. Así que José fue a Pilato con la esperanza de poder enterrar el cuerpo a tiempo. José, aunque era fariseo, secta religiosa, secta elitista, que muchas veces se opuso a Jesús y que junto con los saduceos y otros líderes judíos conspiraron contra Jesús. Él era miembro de esa secta. Pero este hombre, aunque era miembro de los fariseos, muestra mucho valor e independencia de criterio al pedir el cuerpo de Jesús.
Marcos narra, y vayamos a los versículos 44 y 47 de este mismo capítulo 15, él narra: Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó. Así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Señores y señoras, la manera en que Marcos narra el entierro es importante, pues está certificando que Jesús realmente estaba muerto. Presenta a José de Arimatea como testigo, alguien con nombre y apellido que vio el cuerpo de Jesús envuelto en el lienzo y puesto en la tumba. Un centurión romano que se suponía era un experto en inspección del cadáver. Este certificó la muerte de Jesús ante Pilato, quien sería la autoridad legal responsable del caso de Cristo. Por último, menciona a 2 mujeres como testigos del entierro, y saben ustedes cuán detallistas son las mujeres. Así que varios expertos y testigos dan fe de que realmente estaba muerto Jesús. Así de sencillo. Pero Marcos tiene algo más que decir. Vayamos al capítulo 16, versículos 1 al 3. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Sorprende el énfasis que hay en este pasaje. Marco menciona 3 veces los nombres de algunas de las mujeres que presenciaron estos acontecimientos. El juicio a Jesús, la violación del debido proceso en el juicio de Jesús, la falsa acusación de subversivo. Jesús fue juzgado como si se tratara de un delincuente político. Y esas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y también de José y Salomé, dice Marcos que fueron testigos, no solo del juicio, de la tortura, de la crucifixión, de la muerte, sino también de la sepultura. Y esta es otra manera en la que Marcos nos da aviso de que lo que está narrando es un hecho histórico. Estos hombres, estos testigos certificados, estas autoridades del Imperio Romano, de la provincia judía, y estas mujeres nos dicen que la resurrección es un hecho histórico, no una leyenda, no un mito, no una alegoría. Él repite los nombres de las mujeres como quien cita a las fuentes al pie de página, como quien utiliza normas APA para elaborar una tesis. Estas mujeres aún debían estar vivas cuando Marcos escribió su evangelio, y el evangelio de Marcos es el más antiguo de los 4 perfiles del evangelio de Jesús que nosotros tenemos. La tradición dice que Marcos fue un discípulo del apóstol Pedro, testigo ocular de las enseñanzas de Jesús, estuvo con Jesús, de el juicio de Jesús y de la muerte de Jesús y la sepultura de Jesús. Así que Marcos estaba bien informado y basó su evangelio en el testimonio de un hombre confiable como Pedro. Marcos estaba diciendo algo como esto a cualquiera que leyese su documento: si quieres comprobar la veracidad de mi historia, pregunta a estas 3 mujeres, están vivas y ellas pueden corroborar todo lo que he dicho. Pero ¿qué es lo que estas mujeres presenciaron? Llevaban especias aromáticas y van de camino
a la tumba para acabar de enterrar a Jesús siguiendo las costumbres judías de la época. Marcos continúa. Regrese al versículo 3 de este capítulo 16 de Marcos y vamos hasta el versículo 7. En el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra que está a la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido a Pedro que le negó 3 veces y con groserías, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. ¿Ha resucitado? No está aquí. ¿Te puedes imaginar cómo se sintieron estas mujeres? ¿Qué pensaron cuando escucharon esas palabras? Habían ido a la tumba esperando encontrar un cadáver, y en vez de eso escuchan las palabras: ha resucitado, no está aquí. No hay nada más doloroso que ver el cuerpo sin vida de un ser querido. No hay causa que cause más dolor que ver sin vida a alguien que tú amas. Y cuando uno vive este tipo de experiencia, uno quisiera que Dios sanara o que Dios resucitara para su gloria a ese que hemos amado y que ha partido. Sí que trata de imaginar la cara de estas mujeres, el asombro. Bueno, ellas no deberían estar sorprendidas. Como bien sabes, si tú has leído los evangelios, vez tras vez Jesús dijo que Él resucitaría, que Él entregaría su vida por nosotros y que Él resucitaría. En algún momento dijo: eso es como ocurrió con Jonás en el vientre del pez. Esa es la señal que tengo para darles a ustedes los escépticos, pero a los discípulos les enseñó esto. Quiero llamar tu atención en algo. Los capítulos 8, 9 y 10 de Marcos nos dicen que Jesús anunció a sus discípulos que Él resucitaría. Según los expertos, vaya que yo no lo soy, pero soy un predicador apasionado por la verdad del evangelio. Intento ser fiel a la verdad del evangelio. No me interesa ser original, solo ser veraz. Y no son mis ideas en lo que voy a decirle. He leído a Gary Haberman, he leído a Josh McDowell, he leído al Dr. Blomberg y he leído a una cantidad que ahora no recuerdo, y entre ellos al Dr. Kim Keller, de quien mayor he tomado notas acerca de este asunto. Y lo que ellos dicen, estos expertos en el texto sagrado, dicen que el evangelio de Marcos no está recargado, que narra situaciones cortas y va directo al grano. ¿Eso qué, pastor? Bueno, eso indica que si Marcos, que tiene ese estilo conciso, breve, registra 3 momentos en los cuales Jesús habló de que Él resucitaría, indica que entonces Jesús habló muchas veces, y no solo 3, de que Él resucitaría. De manera que las mujeres no deberían estar sorprendidas, porque ya Jesús lo había anunciado. Si pensamos en esta repetición, nos damos cuenta de que lo que está ocurriendo es algo curioso. El tercer día tras la muerte de Jesús es el domingo. Y decimos 3 días porque hablamos viernes, es un día como tal, sábado es un día como tal y domingo es un día como tal. No estamos hablando de 72 horas, estamos hablando de viernes, estamos hablando de sábado y estamos hablando de domingo. Por lo tanto, se refiere a 3 días. Pero es importante entender que el tercer día tras la muerte de Jesús no hay ningún seguidor de Jesús expectante, ningún discípulo. Las que se aparecen en esa escena son mujeres, esas seguidoras, pero que llevan especias y perfumes caros, con los que según la costumbre ungirían el cuerpo muerto de Jesús. Nadie está esperando la resurrección. Nadie está esperando la resurrección. Si fueses Marco,
el autor del Evangelio, y estuvieses intentando escribir una novela de ficción creíble al estilo Dan Brown, y sabes que Jesús había dicho vez tras vez a sus discípulos que Él resucitaría al tercer día, bueno, siendo inteligente, lo que tú harías es que incluirías un discípulo inteligente, un discípulo pensativo, siquiera uno que hubiese dicho, oigan, es el tercer día, quizás deberíamos ir a echar un vistazo a la tumba de Jesús, no perdemos nada. Eso sería razonable. Pero nadie dijo algo parecido a eso. De hecho, no esperaban que la resurrección tuviera lugar. No se les había ocurrido. El ángel de la tumba vacía se lo tuvo que recordar a las mujeres. El mensajero celestial habló a ellas y diga, allí lo verán, tal como les dijo, va delante de ustedes a Galilea. Si Marcos hubiera inventado la historia, no hubiera escrito de esa manera, y mucho menos teniendo como testigos a las mujeres. ¿Y qué de la cuestión de la resurrección en esos días? Miren, la resurrección era tan inconcebible para los primeros discípulos, tan imposible de creer como lo es para muchos de nosotros hoy en el mundo postmoderno, pero que ellos tenían motivos distintos a los nuestros. Los griegos no creían en la resurrección. Según la cosmovisión griega, después de la muerte el alma se liberaba del cuerpo. Para ellos la resurrección nunca sería parte de la vida después de la muerte. En cuanto a los judíos, algunos creían en una resurrección general, en la cual Dios renovaría el mundo, pero no tenían el concepto de una resurrección de los muertos individual. La gente en la época de Jesús no estaba más predispuesta que nosotros para creer en la resurrección. Sabemos que la resurrección es un acto sobrenatural. Sabemos que necesitamos fe para estar convencidos de este hecho histórico sobrenatural. No es fácil cuando has visto morir personas y te das cuenta que lo común, lo corriente, lo que sucede es que la gente no resucita. Ahí está un peso del hecho fáctico, del hecho real. Pero en los días de Jesús la gente tampoco creía tal cosa. Y quiero llamar tu atención con esto. Si Marcos escribe esta historia es porque está convencido que así fue. No piense usted que la gente hace 2000 años era estúpida, o que, oh sí, todo el mundo decía, wow, resucitó. No, realmente los discípulos tuvieron que entregar sus propias vidas y arriesgar sus bienes y arreglar su familia, y los judíos cristianos arriesgar perder la comunión con la sinagoga y ser expulsado por afirmar, por enseñar y por decir con denuedo que Jesús ha resucitado. Hay tanta fidelidad en el relato de Marcos, hay tanta sinceridad en el relato de Marcos, que él no niega que los primeros testigos de la resurrección del Señor, de la tumba vacía, fueron mujeres. Celso, un filósofo griego que vivió en el siglo II después de Cristo, fue muy hostil al cristianismo y escribió un gran número de obras en las que enumeraba sus argumentos contra la fe cristiana. Uno de los argumentos que más le gustaba usar era el siguiente: el cristianismo no puede ser verdad, ya que los escritores sobre la resurrección se basan en el testimonio de mujeres, y todos sabemos que las mujeres son unas histéricas. Eso dijo Celso. Y muchos de los lectores de Celso estaban de acuerdo con él. Para ellos era una clara barrera presentar como testigos de un hecho histórico a mujeres. En las sociedades antiguas, como sabrás, las mujeres estaban marginadas y su testimonio nunca había gozado de demasiada credibilidad. A Marcos no le importó. No inventó una historia,
se ciñó a la realidad, a los hechos como tal. Las primeras en ver la tumba vacía. Nuestra primera razón para estar convencidos de que Jesús resucitó de entre los muertos fueron las mujeres. Que vivan las mujeres. ¿Ves lo que eso significa? Si Marcos y los cristianos se habían inventado esas historias para poner en marcha su movimiento, nunca se les hubiera ocurrido poner a las mujeres como las primeras testigos, lo estoy repitiendo, de que la tumba de Jesús estaba vacía. La única explicación posible de la mención de Marcos es que realmente estas mujeres estuvieron presentes e informaron de lo que habían visto, y nosotros sí sabemos que las mujeres ven lo que la gente, los hombres, no pueden ver. Alguien ha quitado la piedra, la tumba está vacía y un ángel afirma que ha resucitado. El ángel entonces ordena a las mujeres: pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro sobre todo, que dijo que no le conocía, que inclusive habló vulgaridades y que lloró amargamente al canto del gallo. Vayan a decirles que yo voy delante y los espero en Galilea. Allí me verán, tal como les había anunciado. Mire, piense por un momento en que el ángel hubiese dicho algo como esto: díganle a esos cobardes, desleales y desertores que Jesús quizás se digne a verlos si se humilla, y más vale que se humillen. Un mensaje así estaba totalmente justificado. Ya tú sabes, con eso, cuando la gente piensa que tú no tienes la razón, cuando la gente te abandona y tú estás en gloria y poder, tú quieres descargarte. Jesús no hizo tal cosa. Todos sabemos lo que los discípulos hicieron. Usted ha leído los evangelios. Pero el mensaje de Jesús a los discípulos a través del ángel fue: quiero verlos, voy delante de ustedes, estaré esperando, quiero que volvamos a estar juntos. Encontramos más detalles de este encuentro en el evangelio de Lucas. Vamos a observar el capítulo 24 del evangelio de Lucas, versículos 36 y 46. Nos dice así: entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo: efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. ¿Qué maestro de las escrituras era Jesús? ¿Cómo enseñó el Antiguo Testamento? Porque el nuevo está escondido en el antiguo y el antiguo cumplido en el nuevo. Porque el personaje principal de la Biblia es Jesús, y el hecho más extraordinario luego de su encarnación es su resurrección. Así que Jesús les alentó con palabra, les iluminó. Si tú tienes fe, si eres humilde y sencillo, entenderás los secretos del reino de Dios. Si te resistes, si eres obtuso, si eres terco, si no aceptas a Jesús histórico, que es el mismo Jesús de los evangelios, seguirás con tu entendimiento embotado. Pregunta: ¿cómo era el Jesús resucitado? Bueno, acabamos de leer que tras la resurrección tiene carnes y huesos.
No era un fantasma. Los discípulos pudieron reconocerlo, tocarle, le vieron las cicatrices, lo vieron comer y les habló. No obstante, no podría ser que todo el grupo sufriera una alucinación. Y aquí vamos a mi segunda razón para estar convencido de que Jesús resucitó de los muertos. El testimonio de un gran número de testigos. Los abogados inteligentes no son estúpidos y no hablan de prueba reina. Saben que una prueba es una prueba. Los abogados saben que no necesitan presentar 2, 3, 5, 6, 20 testigos para demostrar un hecho. Un solo testigo. Un solo testigo que estuvo en el lugar. Un solo testigo que no está impedido. Un solo testigo que no tiene ninguna discapacidad. Un solo testigo, así sea sordo o mudo, que se pueda comunicar. Es un testigo fiel. Si estuvo en el lugar, si vio, si observó, si hay coherencia. Ahora quiero que escuche esto. Yo no creo que los discípulos y todos los otros testigos alucinaron. No lo creo. Ya que estos discípulos no fueron los únicos que vieron y tocaron a Jesús. El apóstol San Pablo, que era un teólogo, un filósofo, un abogado, un hombre formado en lo más excelso de la cultura judía y la cultura griega, un hombre que persiguió la iglesia y que se enfrentó al Cristo resucitado y fue cambiado para siempre, él afirma que él vio al Cristo resucitado de manera personal. Pero también él dice en 1 Corintios 15:6, él afirma allí que la mayoría de la gente que vio a Jesús estaba vivo todavía. Y quiero darle un dato. Primera a los Corintios es un libro del Nuevo Testamento más viejo que el Evangelio de Marcos. El orden en que aparecen los libros en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo no es el orden cronológico, sino que están ubicados por género literario. Los evangelios nos cuentan la vida de Jesús, su enseñanza y su obra. El libro de los Hechos nos cuentan cómo el Jesús resucitado sigue haciendo cosas y cosas mayores a través de sus discípulos. Las cartas, tanto paulinas como juaninas o petrinas, nos hablan de cómo los discípulos sistematizaron y de forma didáctica enseñaron lo que Jesús dijo. Y el libro de Revelaciones nos dice a nosotros que el futuro del pueblo de Dios es glorioso y feliz. Es increíble, es extraordinario la Biblia. No encuentro un libro mejor que este. Así que Pablo escribe esa carta antes que Marcos, su evangelio. Y él dice: señores, ustedes me conocieron. Ustedes saben que yo participé en la muerte de muchos de ustedes. Y veo que algunos están siendo atacados para que duden de la resurrección corporal. Siguen con la idea griega de que cuando alguien muere el alma se libera y el cuerpo se desintegra porque es malo y no tiene trascendencia. Pero la idea de la Biblia de la resurrección es que el cuerpo que tenemos será transformado, será glorificado y el alma subirá a él otra vez. Y entonces dice: señores, tengo testigos. Y la mayoría, versículo 6 de 1 Corintios 15, están vivos y pueden preguntarles. Y entre esa gente que Pablo presenta como testigo de la resurrección de Cristo se encuentra nada más y nada menos el que alguna tradición de la cristiandad llama el primer papa. Me refiero a Pedro, el que la cultura popular cristiana dice que tiene las llaves del cielo. Bueno, la Biblia dice que Pedro fue un siervo del Señor Jesucristo y no hay manera de demostrar históricamente que vivió, que residió en Roma. Bueno, yo regreso a mi asunto de la resurrección. Bueno, este Pedro que es citado por Pablo, imagínense que él pudo haber dicho: Pablo está loco. No, yo no vi tal cosa. Cuando lo cita, lo está poniendo en riesgo. Porque decir que Jesús resucitó, que estaba vivo y que les había dado autoridad era enfrentarse al establecimiento judío y era enfrentarse, como sucedió más adelante, al imperio romano, porque eso quiere decir que únicamente el dominio de los pueblos le pertenece a Jesús y no al César. Pablo menciona 5 episodios posteriores a la resurrección
en los que Jesús apareció, señores y señoras, incluyendo a más de 500 testigos a la vez. Ya dije que un solo testigo es suficiente. Pero aquí nosotros tenemos más de 500 testigos que apareció a la vez, que vieron a Jesús, que celebraron con Jesús, que algunos lloraron de emociones, que unos le tocaron, que le vieron comer. Su atención, por favor. En los 4 evangelios se habla de 7 momentos distintos en los cuales Jesús apareció después de la resurrección. El libro de los Hechos, en el capítulo 1, nos dice que durante 40 días, escuche bien, 40 días, un mes y 10 días, Jesús se apareció de forma constante a muchos grupos de personas, a distintos tamaños de estos grupos, en distintos lugares de estos grupos y en distintos días de estos grupos, de manera que eso hace improbable una alucinación colectiva. Algunos apareció en el día primero, otros en el día 10, otros en el día 15, otros en el día 20, otros en el día 40. O realmente vieron a Jesús, o cientos de personas formaron parte de una conspiración muy bien elaborada que duró décadas. Pablo invita a sus lectores a ir y hablar con cualquiera de los 500 testigos si así lo desean. Si fuese un engaño, tuvo que durar años y cientos de conspiradores se llevaron el secreto a la tumba. Usted sabe que cuando hay tortura la gente dice lo que es y lo que no es. Y las autoridades romanas, incitadas por las autoridades judías, torturaron a los cristianos. Poco tiempo después del desarrollo de la iglesia por el Imperio Romano, fueron considerados los cristianos como una amenaza. En el Imperio Romano la gente podía creer lo que quisiera siempre y cuando adorara a César como un dios, asunto que no harían los cristianos jamás, porque solo el reino y el poder y la gloria le pertenecen a él. Lo vieron resucitar y por eso ellos dieron su vida. Además, tiene que haber una explicación de cómo un grupo de discípulos cobardes llegó a ser un grupo de líderes valientes. Y aquí me refiero a mi tercer argumento que ha de convencernos de que Jesús resucitó de los muertos. El impacto de por vida que tuvo en los seguidores de Jesús. La resurrección los impactó, los cambió. Fue una imagen imborrable. Mire, muchos de ellos vivieron de forma sacrificada por la causa de Cristo, y gran parte de ellos fueron asesinados por enseñar que Jesús había resucitado. Eso lo comprueba la historia, y no solo la historia sagrada. Eso lo comprueba la historia universal. Por favor, señores y señoras, Jesús había resucitado tal como le había dicho a sus discípulos. Miren, después de que un delincuente pase el tiempo que le corresponde en prisión y cumpla toda la condena, la ley ya no tiene nada que reclamarle y queda libre. Una persona no puede ser juzgada más de una vez por el mismo delito, del mismo momento, del mismo lugar, de la misma motivación. ¿Y eso qué quiere decir, pastor? Bueno, le voy a demostrar una cosa. Jesús vino para pagar la pena de muerte por nuestros pecados. La Biblia dice en sentencia de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y alguien tenía que pagar por eso. Alguien tenía que ser sentenciado. Y Jesús, Dios hecho hombre, asumió su propia sentencia, pagó por nosotros, fue nuestro sustituto, nos reemplazó en la cruz. Oh, bendita cruz, gloriosa cruz, manchada por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa era una condena infinita, impagable, pero debió cumplirla el Señor de forma plena,
ya que en el domingo de resurrección Él quedó libre de los lazos de la muerte. La resurrección es la manera como Dios, el juez justo del universo, puso el sello en mayúscula diciendo pagado, y lo puso sobre toda la humanidad para que el sacrificio de Cristo alcanzase a todo el mundo. Jesús es el Hijo de Dios, el Rey verdadero y perfecto, vino a la tierra para morir en la cruz por nosotros. Al confiar en lo que Él hizo en la cruz, quedamos libres del juicio eterno y podemos estar en la presencia de Dios por la eternidad. En el Evangelio de Juan, Jesús lo explica así. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26 dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, María? ¿Lo crees, Antonio? ¿Lo crees, Carlos? ¿Lo crees, Cristian? ¿Lo crees, Omar? ¿Lo crees, Fray? ¿Lo crees, Juan Carlos? ¿Lo crees, Marvin? ¿Lo crees, María? ¿Lo crees, iglesia? Hay un pueblo aquí que crea que Jesús es la resurrección y la vida, porque Él venció la muerte con poder, y que la muerte no será nuestro final. Hay vida después de la vida, hay vida después de la muerte. Su muerte significa que no hay muerte para nosotros, hermanos míos. Nosotros en Semana Santa no nos entristecemos ni nos damos golpes en el pecho. Nosotros en Semana Santa celebramos con toda nuestra fuerza de que la muerte de Jesús en la cruz no es nuestra muerte. Su resurrección significa nuestra resurrección. Podemos leer, por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, que dice: pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Yo veré a mi hermano Carlos venir con el Señor si estoy vivo en su segundo regreso. Yo veré al padre de la familia Garay venir en las nubes. Yo veré a mi padre. Yo veré a la hermana Yale, yo veré a tus familiares que están a punto de morir por una enfermedad cruel y catastrófica. Veremos a los santos de Dios venir en gloria. Veremos a Job, veremos a Abraham, a Jacob, veremos a los profetas que padecieron por el Señor. La resurrección es nuestra esperanza. No hay religión sobre la faz de la tierra, no hay filosofía que brinde tal esperanza, porque solo Jesús puede decir. No lo dijo Buda, no lo dijo Mahoma, no lo ha dicho ningún pensador: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá aún después de estar muerto. Todo el que vive en mí, cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Aférrate, porque esta es la fe que nos sostiene y es la fe que nos llena de esperanza. No obstante, si Jesús no resucitó, entonces la historia que nos ha contado Marcos es solo ficción. Ahora Pablo lo explica de forma clara y sarcástica. Me encanta el sarcasmo cuando la motivación es correcta. Leamos este sarcasmo tan fino en 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 hasta el 19. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil, y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Te acabaste, Cabuevela. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida,
somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Somos estúpidos. La veracidad de la resurrección es de una importancia trascendental, eterna. Es el eje sobre el cual gira nuestra fe y la esperanza del mundo. ¿Qué pasa si crees que la resurrección es verdad? ¿Qué pasa contigo si crees que Jesús fue levantado de entre los muertos? Te respondo. ¿Crees que Jesús murió para salvarte? Para reorientar tu rumbo de forma irrevocable hacia Dios. ¿Crees que Dios te ha aceptado por causa de Jesús? Por medio de un acto de gracia suprema. Formas parte del reino de Dios. Nada más y nada menos. Borrón y cuenta nueva. Dios te ama, te acepta como eres y vivirás en la eternidad con Él. Y en el aquí y el ahora. En el todavía no, es decir, que no estamos en el cielo todavía, somos luz, real sacerdocio, nación santa. Somos la crema innata de Dios sobre la tierra. El mundo tiene que venir al pueblo cristiano a oír sabiduría, a tener consuelo, paz, fortaleza. Tiene que experimentar en nuestros líderes cristianos la gracia transformadora de Dios en lo público y lo privado. ¿Tiene implicaciones la resurrección de Cristo para tu vida diaria? ¿Cómo te ayuda eso a vivir en los afanes diarios, en los sueños y en los anhelos, en el sufrimiento y en las alegrías? Isaías, Amós y muchos profetas escribieron acerca de lo que Dios quiere realizar en el futuro. Cielos nuevos y tierra nueva. Una creación material renovada. Dice Isaías 11, el lobo vivirá con el cordero. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra. ¡Ay, mi madre! Eso es bienestar absoluto, plenitud absoluta en lo físico, espiritual, social y económico. Me encanta, no tendremos que pagar impuestos, pero pague sus impuestos. Cuando Juan el Bautista envía un mensaje de voz desde la cárcel y le dice a Jesús en Mateo 11, ¿eres realmente el Mesías? ¿Eres tú el que va a instaurar el reino de Dios? Jesús contesta con otro mensaje de voz. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio. Eso es el reino de Dios, una sanidad completa de todas las relaciones que existen en la creación. Allí nos vamos a reconciliar con Dios, nos vamos a reconciliar con la naturaleza, con los demás. Hay gente que por mucho que uno quiera abrazarla no se puede, pero allí nos abrazaremos, hermanos míos, y también con nosotros mismos. Hay un poder en la resurrección que sana tu autoestima. Hay un poder en la resurrección que sana tu ser interior. Y si ese futuro es real para ti, eso cambia las formas en que vives el presente. Si tú crees las escrituras, Jesús tomó las escrituras para reafirmar la resurrección a sus discípulos. Ellos no creían como tú y yo no creemos cuando la vida se pone difícil y compleja. Ellos estaban sin esperanza. A veces nosotros estamos sin esperanza, pero la poderosa palabra de Dios, el Antiguo Testamento como lo llamamos nosotros los cristianos, llenó de esperanza a los judíos y comprobó lo que Jesús había anunciado. Así que si tú crees, al igual que a los discípulos, la palabra del Señor, entonces si tú crees el relato histórico de Marcos y de todo el Nuevo Testamento, quiero decirte que entonces tu forma de vivir el presente debe cambiar. Ha cambiado, tiene que cambiar. Hay una implicación profunda en la resurrección de Jesús, en mi diario vivir, en mi manera de ver la vida. Por ejemplo, ¿por qué es tan difícil enfrentarse al sufrimiento? ¿Por qué es tan complicado enfrentarse a las discapacidades o a la enfermedad? ¿Por qué es tan difícil hacer lo correcto cuando te va a costar dinero, tu reputación,
o incluso tu vida. ¿Por qué eso es tan difícil para nosotros? ¿Por qué es tan duro enfrentarse a la muerte? ¿Por qué es tan duro enfrentarse a la muerte de nuestros seres queridos? ¿Por qué es tan duro? ¿Por qué no nos queremos desprender de este mundo? Es doloroso porque pensamos que este mundo roto, este mundo imperfecto, Dios lo hizo perfecto, nosotros lo dañamos, es el único mundo que vamos a tener. Fácilmente acabamos pensando que el dinero es la única riqueza que vamos a tener, que este cuerpo es el único que vamos a tener. Pero si Jesús ha resucitado, tu futuro es mucho más hermoso y mucho más cierto que todo esto que tú ves. Pablo dijo, allí es muchísimo mejor. Solo en el Evangelio de Jesucristo podemos encontrar una esperanza para la vida así de completa. Solo la resurrección nos promete algo más que mentes y corazones nuevos. Hoy que se habla tanto de programación neurolingüística, hoy que se habla tanto de cambiar el lenguaje y cambiar la mentalidad, el Evangelio cambia todo eso, pero hace más que eso. También nos promete cuerpos nuevos, cuerpos que se harán mucho mejores que el cuerpo que tenemos hoy. Haremos cosas que hoy no podemos hacer. Nuestros cuerpos serán indestructibles, perfectos y mucho más bellos. Los cirujanos plásticos tendrán que dedicarse a otra cosa en el cielo. Si no sabes o no puedes bailar como yo y te gustaría hacerlo en la resurrección, bailarás perfectamente. Si no sabes matemáticas como yo, en la resurrección sabrás matemática profunda. Nuestra mente será más desarrollada. Si te sientes solo, en la resurrección tendrás amor perfecto. Si estás vacío, en la resurrección se te llenará por completo el alma. La vida cotidiana será redimida, será liberada, será mejor de lo que hoy es, será libertada de sus defectos y de sus injusticias. Todo será mejor. Y si sabes que este no es el único mundo, y si sabes que este no es el único cuerpo, y si sabes que esta no es la única vida que vas a tener, y que algún día tendrás una vida perfecta, ¿qué importa que te haga? ¿Qué importa que te miren mal? ¿Qué importa que te estés poniendo viejo? ¿Qué importa que no alcance para una cosa o para la otra? ¿Qué importa que hablen mal de ti, que te calumnien, que te difamen, que te ataquen? ¿Qué importa que tu excelencia y tu trabajo provoque la envidia de otros? ¿Qué importa? Eres libre de las ansiedades más grandes de esta vida. Así que puedes ser valiente y arriesgarte, puedes enfrentarte a lo peor con gozo, con esperanza. La resurrección significa que podemos mirar hacia adelante con esperanza de que nuestro sufrimiento algún día terminará. No habrá más muertos en nuestra familia, no habrá más enfermos en nuestras familias. Pero también significa que podemos mirar hacia adelante con esperanza de que un día nuestro sufrimiento será glorioso. Descubrirás que el recuerdo de las peores cosas que te han ocurrido solo servirá para aumentar tu gozo eterno. El gozo de tu gloria será mucho más grande que cualquiera de las cicatrices que has llevado hasta el día de hoy. Por lo tanto, vive a la luz de la resurrección y de la restauración que te espera a ti y a este mundo. Vive en la danza de la gracia, alegre, eterna y gloriosa. Mi Señor ha resucitado, yo también resucitaré.